Chapa, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección de accidentes del sustantivo, hoy tenemos la cuarta clasificación, accidente de grado. Quiero que me atiendan. Teroko katumo ambueja significa accidente de grado del sustantivo. Indica la intensidad de la cualidad. Los grados se clasifican en tres: grado positivo del sustantivo, grado comparativo y grado superlativo. La número 1 o la A. Teroko katu up significa grado positivo del sustantivo. Concepto. Ojeshauka tera haeteba dajekoambueiva. ¿Qué significa grado positivo? Es el sustantivo sin especificación alguna de su cualidad. No adquiere ninguna partícula de grado. Tenbiaishana, ejemplo. El primer sustantivo es ubotu. Ubotu es flor. Karia es joven. Kuñatain es señorita. Kuimbae es varón. Estos sustantivos no llevan partícula para especificar su cualidad. La número 2 o la A, teroko katumbo yoya, significa grado comparativo. Cuando establece relación entre sustantivos, se divide otra vez en tres: grado comparativo de igualdad, grado comparativo de superioridad y de inferioridad. La número 1, kokatumbo yoya, moñondi beba, significa grado comparativo de igualdad. Concepto: koba oñanduka mokoi tenajetabe tera oyoyaha. Indica la igualdad entre dos términos. Utiliza la partícula isha. Ejemplo: kokuña ipona muyaisha. Traducido sería: esta mujer es linda como las estrellas. Penita oñani caballuisha. La traducción es: ese niño corre veloz como el caballo. En estas dos oraciones, en ambos ejemplos, con el uso de la partícula isha se destaca el grado comparativo de igualdad entre los sustantivos. El sustantivo cuñá, imbuya, mita y caballo. La número 2, kokatú, boyoyaba, ombotuishaba, significa grado comparativo de superioridad. Concepto: petein, tera, oñembotuishabero, ambuebawi, ñeku upeigua, lleva la partícula de. Oguerajañe eriregua también lleva la posposición monosilábica wi. ¿Qué significa comparativo de superioridad? Se pone en relación dos nombres para destacar la superioridad de uno de ellos. Lleva la partícula be y luego la posposición monosilábica wi. Tenbiaishara, ejemplo: koba ogabe amobawi. La traducción sería: esta casa es más grande o más linda que la otra. Kame ikatupurube kalowi. Carmen es más inteligente que Carlos. En este ejemplo vemos que la partícula de, que fueron agregadas, en este caso a oga, que es sustantivo, se destaca la superioridad entre los nombres. La she, kokatumbo yoya, omomishima, significa grado comparativo de inferioridad. Concepto: koba pekatupe teintera, mokoiwi oñemomirin, ñeku ibe. Ya epona severo, orajaba era wi. Se agrega entonces la partícula ibe y la posposición monosilábica wi también. ¿Qué significa comparativo de inferioridad? Pone en relación dos términos para destacar la inferioridad de uno de ellos, con la partícula ibe y la posposición monosilábica wi. Ejemplo: arami ipu ibe shesuwi. La traducción sería: arami es nombre de persona. Que arami tiene el pie más chico que mi mamá. Sheyari ipo ibe shetaitawi. Mi abuela tiene la mano más chica que mi abuelo. Acá nos damos cuenta que la partícula ibe hace
destaca la inferioridad entre ambos sustantivos. Peixa es un ame con boepu. Acá termina solamente 2. Mañana vamos a completar con grado superlativo. Peixa es un ame con boepu. Ya yo ya bebé.